jóvenes del curso de mercados financieros. Me da gusto saludarlos nuevamente. Hoy avanzaremos con el tema cambio en las tasas de interés de equilibrio. Recordemos que el punto de equilibrio es un punto donde tanto los oferentes como los demandantes están dispuestos a llevar a cabo una transacción o algún negocio. Entonces acá veremos los factores que hacen variar un punto de equilibrio de mercado. Cambio en las tasas de interés de equilibrio. Usaremos ahora el marco conceptual de la oferta y la demanda de bonos para analizar por qué cambian las tasas de interés. Un desplazamiento de la curva de demanda o de oferta ocurre cuando la cantidad demandada u ofrecida varía a cada precio dado o tasa de interés del bono en respuesta a un cambio en algún otro factor, además del precio del bono o de la tasa de interés. Es decir, algunos factores ajenos al precio del bono o de la tasa de interés. Para efectos de ejemplificar, podemos pensar en los ciclos de negocios. ¿Qué ocurre cuando estamos, por ejemplo, en el ciclo de recuperación? ¿Qué ocurre cuando estamos en un ciclo de auge? ¿Qué ocurre cuando pasa la recesión? El desplazamiento de la curva de demanda de bonos. La teoría de la demanda de activos brinda un marco conceptual para decidir qué factores ocasionan que se desplace la curva de demanda de bonos. Estos factores incluyen los cambios en 4 parámetros: riqueza, rendimientos esperados sobre los bonos respecto a activos alternativos, riesgo de los bonos respecto a activos alternativos y liquidez de los bonos respecto a activos alternativos. La semana anterior vimos qué es riqueza, qué son rendimientos esperados, el riesgo y la liquidez. ¿Qué lo diferencia esta semana? Que lo estamos viendo aplicado a una curva de demanda de bonos. Además de los ciclos mencionados, vemos los cuatro factores que pues ya los acabo de leer. Cada uno de estos aspectos hará que varíe el punto de equilibrio de las negociaciones, causando una expansión que sería a la derecha o una contracción a la izquierda en la curva de la demanda de los bonos. Desplazamiento de la curva de demanda de bonos. Riqueza. Cuando la economía crece rápidamente durante la expansión de un ciclo de negocios y la riqueza aumenta, la cantidad de bonos demandada a cada precio del bono o tasa de interés se incrementa. Como pueden ver ustedes acá en la gráfica dice la variable riqueza, cambio en la variable aumenta, cambio en la cantidad demandada aumenta. Por lo tanto, del punto de equilibrio que teníamos entre el precio y la cantidad de bonos demandada, esta se expande y se corre hacia la derecha. Vemos que la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, de BD1 a BD2, como lo indican las flechas hacia la derecha. Es decir, cuando la riqueza aumenta, se expande la cantidad demandada. Se llega a la conclusión de que durante la expansión
del ciclo de negocios con una riqueza creciente, la demanda de los bonos aumenta y la curva de demanda se dirige a la derecha. Usando el mismo razonamiento, en una recesión pasaría lo contrario. Cuando el ingreso y la riqueza decaen, la demanda de los bonos disminuye y la curva de demanda se dirige hacia la izquierda. Eso en cuanto a la riqueza. Rendimientos esperados. Para un bono de descuento a un año y un periodo de tenencia de un año, el rendimiento esperado y la tasa de interés son idénticos y por tanto nada, además de la tasa de interés actual, afecta al rendimiento esperado. Entonces la tasa de interés esperada, cuando el cambio en la variable es hacia arriba, el cambio en la cantidad demandada es hacia abajo. Por lo tanto acá se contrae la demanda. En el caso de bonos con vencimiento de más de un año, el rendimiento esperado puede diferir de la tasa de interés. Por ejemplo, un aumento de la tasa de interés del 10% al 20% sobre un bono a largo plazo conducirá a un declive en el precio y a un rendimiento negativo muy grande. Vemos entonces una expectativa de tasas de interés más altas en el futuro, disminuye el rendimiento esperado de los bonos a largo plazo, así como la demanda, y lleva esta curva hacia la izquierda. Pero por el contrario, una expectativa de tasas de interés más baja en el futuro aumenta la demanda de bonos de largo plazo y desplazaría entonces la curva de demanda hacia la derecha. Desplazamiento de la curva de demanda de bonos. Ahora en rendimientos esperados. Un cambio en la inflación esperada puede alterar los rendimientos sobre los activos físicos, también denominados activos reales, como los automóviles y las casas, los cuales afectan la demanda de bonos. Acá vemos que la variable es una inflación esperada. Si esta pues aumenta, acá se contrae la demanda, como se logra ver en la gráfica. Se contrae o se corre hacia la izquierda la curva de la demanda. Un aumento en la inflación esperada del 5 al 10% conducirá a precios futuros más altos en los automóviles y en las casas, y por tanto a mayores ganancias de capital nominales. El incremento resultante en los rendimientos esperados actuales sobre activos reales haría disminuir el rendimiento esperado sobre los bonos en relación con el rendimiento actual esperado sobre los activos reales y ocasionaría una caída en la demanda de bonos, como lo podemos ver acá. Podemos pensar en el aumento en la inflación esperada como la baja de la tasa de interés real sobre los bonos y el declive resultante en el rendimiento relativo esperado sobre los bonos, que causará que la demanda disminuya. Entonces, un aumento en la tasa esperada de inflación disminuye el rendimiento esperado para los bonos, ocasionando que su demanda disminuya y que la curva de la demanda se desplace hacia la izquierda. Ahora vamos con el riesgo. Si los precios en el mercado de bonos se hacen más volátiles, el riesgo asociado con los bonos aumenta
y estos se vuelven un activo menos atractivo. Un incremento en el riesgo de los bonos ocasiona que la demanda de estos disminuya y que la curva de demanda se desplace hacia la izquierda. Entonces vemos acá el riesgo en los bonos respecto a otros activos. Si el riesgo aumenta, la cantidad de demanda baja, por lo tanto, la curva de la demanda se contrae. De manera similar, un aumento en la volatilidad de los precios en otro mercado de activos, como el mercado de valores, haría los bonos más atractivos. Un incremento en el riesgo de los activos alternativos hace que la demanda de los bonos aumente y entonces la curva de la demanda se desplazaría hacia la derecha. Y por último tendremos acá la liquidez, que es un tema que ya habíamos tratado la semana anterior, solo que ahora aplicado a demanda de bonos, pero sabemos que la liquidez es la facilidad con la que podemos convertir en efectivo un activo, por ejemplo un bono. La liquidez. Si más personas empiezan a negociar en el mercado de bonos y si por ello resulta más fácil vender bonos rápidamente, el aumento en su liquidez causaría que aumentara la cantidad de bonos demandada a cada tasa de interés. Como podemos observar ahí en la imagen, tenemos acá la variable, dice liquidez de los bonos respecto a otros activos. Si el cambio de la variable es de que aumenta esa liquidez, el cambio en la cantidad demandada a cada precio del bono también va a aumentar. Entonces, ¿qué va a pasar con la curva de la demanda? Dice cambio en la curva de la demanda. Aquí tenemos el precio y acá tenemos la cantidad. Y nos damos cuenta que la curva de la demanda, que está acá marcada con color negro, que dice BD1, se expande hacia la derecha, hacia BD2 o demanda de bonos 2. Eso es el efecto que se va a correr hacia la derecha. Entonces, un incremento en la liquidez de los bonos resulta en un incremento en la demanda de estos bonos y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Asimismo, un incremento en la liquidez de activos alternativos disminuye la demanda. Esto sería en el caso contrario. O sea que un incremento en la liquidez de activos alternativos. Eso disminuye la demanda de bonos y hace que la curva se desplace hacia la izquierda. Es decir, de que si algunos bonos similares o activos alternativos logran tener un alto índice de liquidez, eso hará que estos bonos se desplacen o la curva de la demanda se desplace hacia la izquierda, por la razón de que habrá menos gente interesada en invertir en este tipo de bonos. Entonces, jóvenes, hasta acá estamos con el tema de los desplazamientos de la curva de demanda de bonos. Tocará entonces empezar la lectura del desplazamiento de la curva de oferta de bonos. Como lo vimos la semana anterior, la curva de la oferta pues tiene una pendiente positiva. Quiere decir eso que entre más sube el precio, más personas están dispuestas a ofertar o a ofrecer sus productos, y la curva de la demanda tiene una pendiente negativa, como la pueden ver ahorita acá en esta imagen. Esta es de pendiente negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si el precio aumenta, se baja la demanda, y si el precio baja, aumenta la demanda.
Me da gusto saludarlos, jóvenes, y espero que estén bien.